Dios me los bendiga como siempre, mijitos, mijitas. Que la paz de Dios esté reinando en sus corazones. No importa la circunstancia, hermano, hermana. No importa que haya escasez. No importa que haya enfermedad. No importa lo que esté pasando, hermanos, de lo que todos como seres humanos tenemos que pasar. Hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza. Pero en todo momento el Señor está con nosotros. Porque es una promesa que Él nos ha hecho. Y Él está ahí. Lo que pasa es que a veces nosotros en nuestra tristeza o en nuestra angustia o en nuestra desesperación pensamos que el Señor no está, que está muy largo, ¿verdad? O a veces pensamos que nosotros no somos dignos de que el Señor nos toque o nos conceda una petición o haga un milagro. Pero quiero decirle que Dios no hace acepción de personas, que para Dios todos somos iguales y que Él nos escucha a todos. Por eso está escrito en su palabra, dice, porque con amor eterno te he amado, por eso te he extendido mi misericordia. Y esa palabra es para todos los que estamos en este lugar y para todas las personas en el mundo entero que escuchen la palabra de Dios que se predica alrededor del mundo en todas las iglesias. Y qué bonito es saber, hermanos, que, digo yo, desde las 12 de la noche y 1 minuto, todas las 24 horas, hasta otra vez las 12 y 1 minuto, hay cultos a nivel mundial. En domingo, el día de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Ve, hermanos? Así que usted está aquí no por casualidad, usted está aquí porque Dios le ha llamado. Usted está aquí porque el Espíritu Santo ha tratado con usted a través del tiempo, a través de los años, a través de los momentos. Unos tenemos ya años en esto, otros estamos comenzando, pero el Espíritu Santo de Dios lo lleva de la mano. Y lo quiere llevar a salvación, y lo quiere llevar a perdón de pecados, y lo quiere llevar a vida eterna. Jesucristo quiere que usted un día, estando en su presencia, pueda ver el libro, los libros donde está escrito los nombres de cada uno de los que hemos creído. Ahí está mi nombre, ahí está mi nombre. Gracias, Señor. Y esa es una promesa. Hermanos, en estos días que el pastor nos ha estado enseñando acerca de la fe, enseñanzas muy buenas, por cierto, ¿verdad? Que debemos de repasar y todos los que toman nota repasen en sus casas, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios, es la palabra de Dios lo que se predica, lo que se enseña. Y esa palabra es nuestro alimento espiritual. Esa palabra es la que nos fortalece, la que nos da nuevas fuerzas. La que nos mantiene firmes, parados en la roca que es Cristo Jesús. Esa palabra es la que hace que nosotros no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Que esa palabra es la que hace que nuestra fe permanezca, ¿verdad? Y la iglesia que somos usted y yo, hermanos, esta es la casa, ¿verdad? Esta es la casa donde estamos. Este podríamos decir, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, este es el tabernáculo. Pero la iglesia somos nosotros, la iglesia es usted. La iglesia somos nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Porque las cosas del Antiguo Testamento era la sombra, ¿verdad? Era para tratar de que fuéramos aprendiendo cómo estaba el asunto. Entonces, el tabernáculo era donde estaba la presencia de Dios, el lugar santo, el lugar santísimo. Es una copia de lo que está en los cielos, así como se le habló a Moisés. Haga estas cosas así, como una referencia a lo que está en el cielo. Pero después viene Cristo y cuando Él muere en la cruz y resucita, se abre el velo, se rompe el velo del templo. ¿Ustedes han leído esa parte, hermanos? Y un gran terremoto, ¿verdad? Y se rompió el velo y se movieron las piedras y mucha gente resucitó en ese día. Esto está en la palabra de Dios. Se rompió el velo, hermano. Entonces ya la presencia de Dios ya no habita en un templo hecho por manos de hombres, sino que viene a habitar en el corazón de cada uno. Así que usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo del Dios vivo. Por eso Cristo nos dejó su Santo Espíritu. Hoy, hermanos, no le puse título, pero tal vez podríamos ponerle que nuestra fe permanezca o el justo por la fe vivirá, como usted guste.
Hay una carta que se escribió en los tiempos después de que Cristo ascendió a los cielos. Ustedes saben que las primeras personas que fueron evangelizadas fueron el pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿verdad? Hasta Cristo lo dijo, primero yo vengo a salvar al pueblo de Israel. Primero el pueblo de Israel y después los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue el pueblo escogido, porque a través del pueblo de Israel, a través del tiempo, ¿verdad? Desde que Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel y el pueblo de Israel, de que naciera Jesucristo. Pero la predicación no nada más es para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo entero. Por eso ahora el verdadero pueblo de Israel son todas aquellas personas que son parte de la iglesia de Cristo. El pueblo de Israel actual, ¿verdad? Que Dios no hace excepción de personas. Pero en ese tiempo, hermanos, Jesucristo asciende a los cielos, y entonces pasa el tiempo y los primeros hermanos israelitas o hebreos que creyeron en Cristo, y muchos de los gentiles también que creyeron en Cristo, pues fueron sometidos a un tiempo de prueba, porque vinieron persecuciones, ¿verdad? Empezaron a haber las persecuciones. Acuérdense que en Jerusalén hubo una gran persecución, la cual hizo, ¿verdad?, que todos los hermanitos fueran dispersados, y de esa manera Dios utilizó eso para que el evangelio se llevara a todo el mundo conocido, ¿verdad? Tenemos que saber esas cosas. Entonces, los hermanitos estaban pasando tribulación. Entonces, muchos de ellos estaban perdiendo la fe. Porque decían, sí, Cristo vino, yo creí en Cristo, pero las cosas siguen igual. Y me parece que eso se puede también, ¿verdad?, comparar a la actualidad. Muchas personas dicen, no, sí, Cristo vino, aleluya, todo, pero las cosas siguen igual. Hay mucha maldad en el mundo, ¿verdad? Hay muchas cosas feas. Pero nada de eso debe tomarnos por sorpresa a nosotros, los hijos y las hijas de Dios, porque todo está escrito, hermanos, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que tener es mantener nuestra fe en Cristo Jesús. Tener los ojos puestos en Cristo Jesús. Mantenernos firmes. Entonces, estos hermanitos, muchos estaban débiles en la fe. Podríamos decir que eran niños en la fe. No habían entendido cuál era el mensaje poderoso del evangelio que Dios había dado, porque el mensaje de Cristo Jesús es un mensaje maravilloso. Es un mensaje, primero, de arrepentimiento y perdón de pecados para salvación y vida eterna, ¿verdad? Pero también es un mensaje de eternidad, es un mensaje de vida nueva, es un mensaje de transformación eterna, hermanos. No nada más para nuestra vida aquí presente, sino para nuestra vida eterna. Y el propósito de Dios, amados hermanos, se cumple. Y se va cumpliendo a través del tiempo. Y nosotros, siempre lo digo yo, que me paro en un púlpito cuando predicamos, que nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, tenemos ojos para ver lo que Dios está haciendo en medio de las tinieblas que se mueven sobre la tierra. Porque la iglesia es luz, porque Jesucristo es luz. Y Él dijo, ustedes son luz, ustedes son sal. Y siempre, esa imagen yo la tengo así. Yo veo a un pueblo grande caminando, todos vestidos de blanco, hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos vestidos de blancos y con una luz todos, así caminando, así una gran cantidad de personas en medio de la oscuridad, pero donde ellos caminan, ellos son luz, hay luz. Y esa es la iglesia de Cristo, ahí va usted y ahí voy yo. ¿Ve? Entonces tenemos que tener una perspectiva de la realidad, de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tenemos que hacer que esas palabras queden sembradas en nuestro corazón y den fruto, mis amados hermanos. Muy bien, esa carta o ese libro es la carta o la epístola a los hebreos. Es una carta que pocas veces utilizamos, casi siempre utilizamos el libro de Hebreos para sacar versículos, un versículo por aquí, un versículo por allá. Es una carta sumamente rica, ¿verdad?, en conocimiento de Dios. Y vamos a resumir un poquito, ¿verdad?, porque es digna esa carta de un estudio prolongado, ¿verdad? Pero entonces esta carta aquí este hermano que escribió esta carta, que muchos dicen que fue Pablo, pero no fue Pablo, ni Santiago, unos dicen que fue uno, que fue el otro, pero en realidad no se sabe quién la escribió.
pero sí sabemos que era una persona muy bien informada en el Evangelio. Y muy bien informada en todo el Antiguo Testamento y muy bien informada de lo que es Cristo Jesús. Y muy bien informada de a dónde tenemos que tener nosotros los ojos puestos como iglesia. Porque al igual que ellos en aquel tiempo, igual nosotros sufrimos persecución, sufrimos problemas, sufrimos a veces que nos hacen a un lado, ¿verdad? Entonces nuestra estima se baja un poquito porque no nos aceptan en los grupos, nosotros sabemos que nosotros tenemos un camino aparte, etcétera. Entonces a veces cositas como esas pasan, pero yo tengo en mi corazón el gozo del Señor y la paz del Señor. Y eso no me lo quita a mí nadie me lo quita. Y nadie puede llenar mi corazón solamente del amor de Cristo. Porque la gente que no conoce a Cristo tiene el corazón vacío. Yo recuerdo cómo era yo antes. No me podía llenar con nada. Andaba buscando la felicidad, la alegría y no la encontraba, hermanos. No la encontraba en ninguna parte. En ninguna parte. Hasta que el Señor me tocó. Aleluya. Y entonces me transformó y me cambió la vida. Bien. En Hebreos, acompáñenme por favor, la epístola a los Hebreos. Está después de Tito y Filemón, ¿verdad? Allá en el Nuevo Testamento. Tiene 13 capítulos. Vamos a tratar de ir un poquito rápido tomando ciertas citas bíblicas para darnos cuenta nosotros de que nuestra fe no está fundamentada en fábulas, no está fundamentada en historias, no está fundamentada en cuentos, ¿verdad? Sino que nuestra fe está fundamentada en la verdad, en hechos reales. ¿Sí? Porque nosotros, digamos, tenemos fe en algo y aunque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero yo tengo una fe que es basada en un conocimiento de la palabra de Dios y de la obra de Cristo, lo que Dios ha hecho y el testimonio de Dios a través de todas las edades hasta el día de hoy. Yo camino en fe, pero yo camino en una fe que tiene conocimiento, hermano. De eso se preocupó el escritor de Hebreos. Y entonces él empieza así. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios, ustedes saben, los que conocemos la Biblia, desde el libro del Génesis, Dios habla al hombre, ¿verdad? Dios habla al hombre, le habla por palabra, por sonido, envía ángeles y a través del tiempo levanta profetas, hombres y mujeres que se levantan y predican la palabra de Dios y amonestan al pueblo y les dicen, tiene que cambiar, así ha dicho Jehová, el camino es este. Dios utiliza cualquier cosa para hablarnos. Hay personas donde el evangelio no ha llegado y Cristo se ha revelado a una persona. Y a partir de ahí, esa persona, al igual que Pablo, empieza a predicar el evangelio. Maravilloso, maravilloso. Bien, Dios habiendo hablado muchas veces, oiga, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días, o sea, ahora, en aquellos días cuando Cristo llegó, nos ha hablado por el Hijo. A quien constituyó heredero ¿de qué? Y por quien asimismo hizo aleluya. O sea que el mismo Dios en la persona de Cristo, el que hizo todas las cosas, ¿verdad? Fue el que vino a hablarnos en estos tiempos postreros. ¿Qué quiere decir? Que todo el mensaje de Dios, que Dios ha dado a la humanidad desde hasta que Cristo empezó a predicar, ya no hay más mensaje, el mensaje está dado completo. No va a venir otro Cristo. Por eso hay falsos profetas y todo, el mensaje está dado. Y todos los dones que el Espíritu Santo da y todo, incluyendo el don de profecía, bien utilizado, ¿verdad? Cuando Dios es una persona tiene que estar fundamentado aquí. Porque si no es conforme aquí, no es. Bien. Entonces, Dios mismo, el creador del universo, vino a hablarnos, vino a traernos su mensaje.
Un mensaje que para él es muy importante, no era, es muy importante. Porque es un mensaje de amor, porque Dios, de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, ¿verdad? Que envió a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un mensaje de salvación. La humanidad está perdida y cuando nosotros no conocemos a Dios, nosotros decimos, es perdido, ¿qué? Están locos esa gente, es panderetas ahí, escandalosos, busque trabajo. Ese es el pensamiento porque no conocen a Dios, porque no tienen la luz del Espíritu de Dios en sus corazones ni en su mente. Entonces no pueden entender. Pero Dios mismo nos vino a hablar en la persona de Cristo. Dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, que Jesucristo es la imagen de Dios, no digamos física, digamos el cuerpo de Cristo, la persona de Cristo física, sino el poder de Dios manifestado en Jesucristo. Todo lo que Cristo hacía es lo que Dios quiere hacer, lo que Dios hace. ¿Estamos? Eso, ¿verdad? Entonces dice aquí, voy a repetir, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque todo se sostiene con el poder de la palabra de Dios. Por eso nosotros a veces decimos, nosotros caminamos en la palabra de Dios. Porque todo se sostiene por la palabra de Dios. Por su palabra, Dios creó todas las cosas. Muy bien, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Cristo vino, cumplió su propósito, ¿verdad? Ofreció su vida, ¿verdad? A mí nadie me quita la vida. Esas son palabras de Jesús. A mí nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Él se ofreció en sacrificio. Entonces dice aquí, hecho tanto superior a los ángeles, versículo 4, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces aquí viene y nos describe Jesús, el Hijo, superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Estas citas que están aquí son de los salmos, hermanos. Así que ahí les dejo de tarea que ustedes vayan, cuando lean ahora en su casa, vayan buscando y ahí busquen las citas abajo. No sé si en sus Biblias tienen unos numeritos, dice, ve ese chiquitico ahí, y le da la cita. Entonces usted va y busca dónde es, y toda esta palabra que está escrito aquí, el autor de Hebreos está apoyándose en el libro de los Salmos y de los profetas. Porque ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré el padre y él me será a mi hijo. A los ángeles no, solo a Cristo, ¿verdad? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Entre los ángeles y Jesucristo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Qué lindo, ¿verdad? O sea, la unción que Dios impartió, Dios Padre impartió en Jesucristo, ¿verdad? Aquí dice, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y versículo 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aleluya. Por ahí es donde tenemos que mandar nosotros nuestra fe. Hacia ahí tiene que estar apuntando. Versículo 13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servirse a favor de los que serán herederos de la salvación? Se refiere aquí a los ángeles. Los ángeles son ministros. Los ángeles Dios los envía para ayudarnos a nosotros, hermanos. Ahora,
Si nosotros entramos en un estudio de lo que son los ángeles, vamos a ver todo lo que los ángeles hacen a través del tiempo. A mí me gusta mucho predicar de los ángeles cuando Cristo resucita y cuando Cristo nace. Todo, ¿verdad? De Cristo, todo el mensaje que llegaron los ángeles a dar. Pero dice, Cristo es superior a los ángeles. Superior. Entonces aquí vemos a Jesucristo, al Hijo, que es Dios. Y ahora aquí en el capítulo 2 vamos a ver a Jesucristo, al Hijo, pero el Hijo del hombre. Acuérdense que la Biblia dice, Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo del hombre, ¿verdad? Porque Jesucristo se manifestó en carne. Él vino y vino como uno de nosotros. Se hizo carne, participó de nuestra naturaleza humana para que a través de esta forma Él pudiera llevar la salvación a todos nosotros. Por eso dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Y por eso su sacrificio fue aceptable a Dios Padre. Dice el capítulo 2, tiene un título, dice, una salvación tan grande, ¿verdad? Porque aquí el escritor de Hebreos está amonestando, llamando la atención, enseñándole a todos lo siguiente. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es muy importante que nosotros como cristianos, hermanos, atendamos a todas estas escrituras para que nosotros no nos deslicemos. Atendamos a la verdad, al conocimiento de la palabra de Dios, al mensaje de Jesucristo, a la obra de Cristo en la tierra. O sea, lo que Cristo hizo, lo que Cristo está haciendo y lo que Cristo va a hacer. Y es importante que nosotros como cristianos, dice que es necesario que con más diligencia, con mayor esfuerzo, con mayor dedicación, nosotros nos dediquemos al conocimiento de la palabra de Dios y de la obra de Jesucristo. ¿Para qué? Para que caminemos con una fe firme, hermanos. Para que se cumpla la palabra del justo, por la fe vivirá. Porque ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando nosotros no estamos cimentados en esto, nosotros estamos cimentados en emociones. Y las emociones no, hermanos, las emociones van y vienen. Un día estoy contento, un día estoy triste, un día estoy riendo, otro día estoy llorando. Un día creo, otro día no creo. No, las emociones no. La primera vez que el pastor que yo tenía dijo, a Dios no lo mueven las lágrimas. Yo me quedé, uy, pero ¿cómo? Si yo estoy suplicándole a Dios y yo lloro. Pero después dice, a Dios lo mueve la fe. La fe mueve la mano de Dios, y es cierto, hermanos, me explico. Porque yo me puedo deshacer en lágrimas, pero si yo tengo fe en el Señor, no va a pasar nada. Pero si yo, aunque llore o ría, yo tengo mi fe en el Señor, va a pasar muchas cosas. Bendito sea su nombre, para siempre. Entonces dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, es una comparación, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, acordémonos por ejemplo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que fue advertida, los ángeles, hubo una advertencia ahí en el tiempo de Noé hubo advertencia y todo, la gente desobedeció, entonces hubo juicio. Eso es lo que dice aquí, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si no somos conscientes de la salvación a la cual estamos sujetos. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ahora sí está hablando del ministerio de Jesucristo, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aleluya. Este hombre conoce. Este hermano conoce bien. No solamente el Antiguo Testamento, sino la obra de Cristo. Porque esta escritura es parte del Nuevo Testamento. Entonces esto es para nosotros, hermanos. Jesucristo vino y se manifestó al mundo. Dios lo ungió, ¿verdad? Y lo primero que fue que antes de que él empezara a predicar, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y fue tentado. Entonces dice, si tú eres el Hijo de Dios, le dijo el diablo, convierte esas piedras en pan, porque Cristo tenía ya 40 días y 40 noches sin comer, solo tomaba agua, me parece. Entonces el diablo lo tentó para que convirtiera las piedras en pan. Pero digamos,
¿Cree usted que esa tentación, si a nosotros tuviéramos 40 días y 40 noches sin comer, sería más fuerte para nosotros o sería más fuerte para Jesús? ¿Para quién sería más fuerte esa tentación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? Para Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué? Él llevaba la carga de todos nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque él de verdad tenía el poder para poder hacer eso. En cambio nosotros no. Entonces, convierte las piedras en pan. No, yo no puedo, pero Jesús sí podía. Aleluya. Por el propósito. Muy bien. En versículo 5, hay un título ahí, en algunas Biblias dice el autor de la salvación. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. O sea, Dios eterno en su voluntad no ha detenido el ministerio de los ángeles. Eso es lo que dice. Acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, qué bonito que él lo explica, igual vuelve a las citas del Antiguo Testamento. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí nos está hablando de cuando Cristo se hizo hombre. Dice la palabra, él no detuvo, digamos, el ministerio de los ángeles, pero sí, digamos aquí dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Entonces, una vez oí un pastor decir, yo imagino a los ángeles viendo, en el cielo viendo a los seres humanos y a la parte de Dios, y de verdad Dios va a hacer eso por esa gente. No ve qué testimonio de todos nosotros, los seres humanos. Solo pecado. Nosotros no tenemos nada bueno, solo pecado, porque cuando la naturaleza nuestra no es regenerada, nosotros por eso es que estamos perdidos. Por eso necesitamos la salvación. Porque el corazón de ellos solamente está maquinando hacer el mal. El corazón del ser humano, cuando no conoce a Dios, solo está maquinando hacer el mal. Prueba de eso, vuelva a ver usted a su alrededor en el mundo entero. Es muy fácil. Pero entonces aquí es una demostración de que Dios en su propósito, ¿verdad? Vino en la persona de Cristo, y entonces dice que Dios, ¿verdad? Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo tus pies. Y la única persona en el universo entero que tiene todo sujeto bajo sus pies se llama Jesucristo. Su Salvador, su Señor, mi Salvador, el Cordero precioso. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Todo está sujetado, pero todavía no hemos visto la consumación de todo. El tiempo está pasando y la obra de Dios se va estableciendo. Las promesas de Dios se van cumpliendo, el reino de Dios se va estableciendo a través del tiempo. Y aunque nosotros veamos que el mundo está patas arriba, Dios está trabajando. Porque ha sido así a través de toda la historia. Pero tenemos el testimonio de que a pesar de cómo ha sido toda la historia, lo que Dios ha prometido se ha ido cumpliendo. Punto por punto, punto por punto. Versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, o sea, cuando Cristo fue hecho hombre, ¿verdad? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, para que por la gracia de Dios Él muriera por todos nosotros, por toda la humanidad, hermanos. Cristo murió por toda la humanidad, buenos y malos, por todos, hermano. Pero cuando el mensaje de Dios es enviado, cuando el mensaje de Dios es proclamado, cuando Cristo viene y da testimonio de la voluntad del Padre de la salvación y ese evangelio es predicado, Cristo asciende a los cielos, viene el Espíritu Santo y el mensaje del evangelio es predicado a toda nación, a toda lengua, a toda gente. Mucha gente se va convirtiendo, pero también muchos lo rechazan. Porque a partir de ahí nos damos cuenta de que usted y yo estamos aquí porque un día tomamos una decisión. Escuchamos el mensaje del evangelio, escuchamos la palabra de Dios y gracias, papito, por el Espíritu Santo que nos convenció y nos redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y por eso estamos aquí, amados hermanos. No es porque seamos muy buenos nosotros sí, bueno, tal vez nos salen cachos porque de verdad, pero somos malitos, ¿verdad? Pero solo porque Dios ha hecho obra y nosotros somos buenos, ¿verdad?
Bien. 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, qué lindo, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, Jesucristo fue perfeccionado en aflicciones, amados hermanos. Versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aleluya, ahí está citando el autor otra vez los salmos. Por eso tenemos que conocer la palabra, hermanos, tan lindo. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea que nosotros estamos en la naturaleza humana, Él también participó de lo mismo. Cristo se hizo uno de nosotros. Cristo vino y estuvo sujeto a las leyes naturales a las cuales estamos sujetos todos nosotros. Solo que Él tenía el poder del Dios eterno y Él podía sobrepasar las leyes naturales. ¿Sí me explico? Pero Él físicamente estaba sujeto a las leyes naturales. Por eso yo digo, esto es un paréntesis y esto es de mi cosecha, ¿verdad? Para si alguien está oyendo después fuera de la congregación el mensaje. Yo imagino que cuando Cristo andaba con los apóstoles y se iban a los ríos a bañarse, porque se iban a bañar a los ríos, se agarraban a pedradas porque eran amigos, ¿verdad? ¡Pum! Toma, iba una piedra y empezaban a jugar como juega uno de los muchachos, ¿verdad? Que todos estamos y empezamos a hacer un alboroto. Yo imagino así a Cristo Jesús en esa amistad con ellos, mis amigos. El amor de Cristo es lindo, es grande, hermanos. Cristo es lo máximo. No debemos verlo como una imagen ahí, ¿verdad? Nada más así, o algo que está muy lejano. No, Él está cerca. Y nos ama como somos. Y no se avergüenza de ellos. Bendito. Entonces vuelvo a repetir 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Vea para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo tuvo que venir en forma humana para poder destruir el poder del diablo que tenía sobre nosotros, para poder quitarle ese poder a Satanás y para poder darnos a nosotros la vida eterna. ¿Se dan cuenta que no es nada más, hay que meterse ahí, hermanos? Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Yo no sé ustedes, pero yo antes de conocer a Cristo, yo sí le tenía temor a la muerte. Y ahora no es que no le tenga temor, o sea, le tengo un temor, pero sí, natural, pero yo no le tengo ese temor de que la muerte, yo soy esclavo del temor a la muerte. No, el temor es algo natural porque uno sabe que uno se va a morir, nada más, en cualquier momento. Pero de ahí no pasa porque yo sé para dónde voy. Yo sé en quién he creído, hermano. Mi fe está puesta en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Estamos, hermanos? Por eso yo digo, si ustedes un día oyen, ¿verdad? Y que se murió el pastor Dixon, llórenme un ratico, pero hagan fiesta más. ¿Verdad? Es que así es, hermanos. Porque ahora que, ¿verdad? Que se murió el hermano don Juan de León, bueno, yo conozco a sus hijos, a él no, ¿verdad? Pero es así. Yo sé que ellos en su corazón están doliendo porque como yo la otra vez prediqué, es que nos arrancan a uno algo del corazón. Es como arrancarnos una parte de nosotros, ¿verdad? Pero digamos ya, ellos están en plena paz y en plena certidumbre de fe, porque saben dónde está su papá. Y saben que un día va a haber reunión de todas las familias de la tierra, hermanos, todos, esposos, esposas, hijos, hasta aquellos hijos que se perdieron, hermanos, en embarazos que se fueron cortados. Hay un almita ahí desde la fecundación, ese también va a estar ahí. Por el amor que Dios nos tiene a nosotros. Es el testimonio de Jesucristo. Ahí yo tengo puesta mi fe. Hoy en día mucha gente con esta carambada de la inteligencia artificial, ¿verdad? Yo soy bien estudioso, ¿eh? Yo todo el tiempo estoy dele y dele, ¿verdad? Y veo lo que hace la gente. Entonces la gente le hace preguntas a la inteligencia artificial de cosas de Dios. Y está bien, porque si ella está alimentada con toda la teología y todo, esa computadora, esa máquina, porque es una máquina, lo que pasa es que le ponen forma para generar empatía con los que nos ponemos ahí, ¿eh?
y nos ponen una cara bonita o algo para que uno genere empatía, ¿verdad? Pero no, es una máquina simplemente, es igual que si usted teclea a una computadora que tiene toda la información, por favor dígame lo que significa la salvación, la computadora tiene toda esa información ahí guardada, entonces la computadora empieza a sacarla, eso es lo mismo, solo que ahora le han puesto así inteligencia artificial y todo para agarrarlo uno así, ¿verdad? Claro, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Pero le preguntan cosas de Dios y entonces yo veo, ay, es que dice esto y dice el otro y debates y todo, y yo pongo atención y yo empiezo ahí a poner check, ¿verdad? Este no, sí, no, sí, no. Pero hoy día, hermanos, eso es igual cuando la gente iba a consultar a otros dioses que no eran el Dios eterno. Porque si yo quiero que Dios me dé sabiduría, yo tengo que pedirle sabiduría a Dios directamente. Porque yo puedo tener mucha sabiduría y mucho conocimiento, pero si no tengo el Espíritu de Dios, no me sirve, hermanos. Y puedo predicar la palabra en la carne, sin el Espíritu de Dios. Y eso a Dios no le agrada. Entonces yo he visto que hay por allá, no sé dónde, por dónde hay una iglesia donde hay una máquina de esas ahí que lo presentan así como un holograma, entonces sale y es como un pastor ahí enseñando la palabra. Digo yo, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios ahí? Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. ¿A quién consultamos? Al único que yo consulto es al Señor Jesucristo, a mi Padre eterno. A Él pido sabiduría, a Él pido guianza, para que me dé sabiduría de su palabra y me lleve por camino de bien y me sostenga de su mano y no aparte de mí su Santo Espíritu, y le ruego, porque cada día que pasa y más conozco la palabra me vuelvo a ver yo mismo y es como que me veo al espejo, como dice, ¿verdad? Que uno ve borrosamente, pero digo yo, Señor, ten misericordia de mí porque soy un hombre pecador y tú eres santo. La palabra de Dios tiene ese poder. Bien. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo a que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer ¿a quién? A nosotros. ¿Se dan cuenta? Cristo participó de nuestra naturaleza para poder entendernos mejor. En palabras humanas, ¿verdad? ¿Estamos aquí, amados? ¿Se está afianzando su fe? Yo espero que sí, ¿verdad? A mí me hace así el corazón, ¿verdad? Me hace el corazón así. Luego dice aquí, entonces el capítulo 1 dice, Jesucristo es Dios. Capítulo 2, Dios se hizo hombre. Capítulo 3, el título, Jesús es superior a Moisés. Entonces este señor, el autor de este libro, viene enseñándonos realmente quién es Jesús y cuál es su rango, cuál es su dignidad y cuál es su propósito, ¿verdad? Jesucristo es superior a Moisés, ¿por qué? Porque Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Egipto, después se fueron y pasaron los 40 años en el desierto porque ahí se rebelaron y todas las cosas que pasaron, pero Dios le dio a Moisés unas enseñanzas, le dice, haga el tabernáculo así, así, y le dio los mandamientos, la ley. Y Moisés para el pueblo de Israel nosotros tenemos a Moisés, eso le decían a Jesús. Nosotros somos hijos de Moisés, somos hijos de Abraham. Para ellos es sumamente importante. Por eso él da la enseñanza de que Jesús es superior a Moisés, porque acuérdense que muchos de los que primero se convirtieron eran parte del pueblo de Israel. Capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, qué lindo, ¿eh? ¿Ves que con poquito hay mucho? Por lo tanto, hermanos santos, eso es para usted y para mí. Participantes del llamamiento celestial. Nosotros hemos respondido al llamamiento celestial, al mensaje del cielo, al evangelio eterno. Nosotros hemos respondido y por eso estamos aquí. Considerar al apóstol, vea qué lindo, primera y única vez en la Biblia que llaman a Cristo apóstol. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Jesucristo. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Jesucristo. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Jesucristo. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién?
Cristo Jesús. Esta es la única vez en toda la palabra que llaman a Cristo apóstol. ¿Qué significa apóstol, por cierto? Enviado, mensajero. Y Jesucristo fue enviado por el Padre, fue un mensajero del Evangelio. Versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó. Cristo es fiel al Padre. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel a todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Cristo fue el que hizo todas las cosas y Moisés fue un siervo. Tiene más honra Cristo que Moisés. 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Vea qué carta más. Aquí estamos comiendo carnita. Esto es para cristianos maduros, que tengan discernimiento. Versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos. Ay, aleluya. ¿Somos quién? Nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Más importante para Cristo, oiga bien, escuche bien, más importante para Cristo nosotros que el tabernáculo antiguo, más importante para Cristo nosotros que el segundo templo que fue derribado. Dese cuenta. Dese cuenta. Si retenemos firme hasta el fin la confianza, o sea, la fe, y el gloriarnos en la esperanza. Voy a repetir ese versículo de nuevo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, si no, nos apartamos. Tenemos que mantenernos firmes. El cristianismo, la vida del cristiano es una vida de lucha constante, de crecimiento constante, de decisiones constantes, de bajar la cabeza constantemente, de pelear contra los propios instintos constantemente. Por eso Jesús nos dio su Santo Espíritu para poder ganar esa lucha. Porque nosotros, todos los que tenemos al Hijo de Dios en nuestro corazón, todos podemos decirle al pecado, hasta aquí llega usted. Todos y cada uno tenemos la autoridad de que si somos víctimas de un pecado y empezamos en una práctica y empezamos, uy, ¿ahora cómo hago con esto? ¿Y qué barbaridad? ¿Y qué hago yo con esto? ¿Cómo me quito esto? Yo no quiero hacer esto, pero tiene que ir a humillarse delante de Dios y hacerle caso a la palabra de Dios y pararse en el nombre de Jesús y decir, hasta aquí. Y amarrarse la fajita, ¿verdad? Amarrarse la fajita de los pantalones como ejemplo, ¿verdad? Ceñirse los lomos, como dice la Biblia. O sea, poner su voluntad en acción también, ¿verdad? Porque usted tiene libre albedrío. Usted es un ser libre, es una persona libre en Cristo Jesús. Antes éramos esclavos, no podíamos contra el pecado, pero ahora sí podemos contra el pecado. ¿Estamos de acuerdo? El pecado se enseñoreaba sobre nosotros, como dice el apóstol Pablo. Era dueño de mí. Por eso dice, ay, lo bueno que yo quiero hacer no hago y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Pero cuando Cristo vino y nos ganó ese pleito, ¿verdad? Le quitó la potestad a Satanás y nos dio la autoridad. Todos sus hijos e hijas tienen la autoridad y el poder de parar cualquier obra de pecado en el nombre de Jesús en su vida. Ese es el camino de la santidad diaria. Porque usted lucha con un pecado, uno, ay, ese es un pecadillo, este es un pecadote, y ahí va uno, ¿verdad? Pero todos tenemos la autoridad de Cristo Jesús. Y debemos de ponerla en práctica. ¿Verdad? Entonces su fe tiene que estar puesta ahí. ¿Estamos? Hay pecados, hermanos, que son aberrantes, como digo yo, ¿verdad? Pecados aberrantes son los que nosotros vemos y dicen, uy, qué barbaridad. Pero hay pecados que son más peores que esos que están aquí adentro y no se ven, hermanos. Y nosotros tenemos que estar muy atentos con eso. ¿Sí? A veces somos orgullosos, ¿verdad? Nos gusta estar ahí peleando.
juzgando a los demás, está en aquella cosa. Pleitos, disensiones, como dice, las obras de la carne. Tenemos que apartarnos de todos, hermanos. Bien, la palabra dice, no juzgue si no quiere ser juzgado, porque con la misma vara que usted juzga, así será juzgado. Entonces a veces yo digo, ay, Dios mío, yo que le dije eso a aquella persona, y ay, me va a tocar. ¿Verdad? ¿Estamos, hermanitos? Bien. ¿Por dónde voy? 7. 17. 7, sí, perdón. Sí, el reposo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, gracias. Si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación el día de la tentación en el desierto. Eso es un ejemplo. El autor de los Hebreos le dice a los hermanitos en Cristo, si ustedes oyen la voz de Dios, no endurezca su corazón, haga caso. No haga lo que hicieron nuestros hermanitos en el desierto, que se rebelaron contra Dios. ¿Para qué nos trajo aquí? Para morir en el desierto. Allá comíamos olla de carne, allá teníamos que esto y que el otro, y Dios les daba pan, les daba agua, les daba de todo, pero ellos hicieron rebelión. Por eso fue que duraron 40 años en el desierto, hasta que acabara la generación que salió. Sin embargo, los que quedaron ahí, dice que su calzado no se gastaba ni su ropa. Dios los proveía en todo, hasta sombra de día, por medio de la nube, en el desierto. Calor en la noche, porque en los desiertos en el día hace mucho calor, pero en la noche hace mucho frío. Siempre Dios estaba ahí. Y eso se parece muchas veces a la vida actual del cristianismo, porque a veces la gente se olvida, no, es que cuando yo, no, y ahora que soy cristiano, de todo el mundo se me viene encima, a lo mejor me voy, ¿verdad? O sea, no tienen el discernimiento, ¿verdad? Entonces aparta a la gente. O la gente llegó con un motivo, acercarse a Dios con el motivo de la olla de carne, del maná, de las perdices. Pero no se acercaron a Dios en sacrificio, olor agradable a Dios, de arrepentimiento y de perdón de pecados. Entonces a las primeras de cambio, la gente que no dice, se pierde, se revela. Entonces pasa eso. Entonces dice el autor, no hagan eso ustedes, mijitos, mijitas, a todos nos dicen, no hagamos eso, por favor, no haga eso. Muy bien, versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Vea, y dije, siempre andan vagando en su corazón. Hermano, yo conozco cristianos que andan así, mire. De iglesita en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de aquí para allá, y ellos no tienen raíces, hermanos. Su corazón anda vagando, porque anda buscando un lugar que se ajuste a mí. Yo ando buscando una iglesia que se ajuste a mí, a lo que yo quiero, a lo que yo quiero que me digan, a lo que a mí me guste, que canten las canciones que yo quiero, que tengan las ideas que yo quiero, que la casa sea, todo lo que yo quiero. Son perfecto egoísta. Porque solo piensa en sí mismo. Y se pierde, hermanos. Se pierde. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 11. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Porque el reposo para el pueblo que Moisés sacó de Egipto era la tierra prometida. Pero el reposo de nosotros los cristianos, ¿quién es? Cristo. Entonces quiere decir que si una persona no se arrepiente, ¿verdad? Si una persona no cambia, si una persona no se humilla delante de Dios, no va a entrar en el reposo del Señor, aunque diga que es cristiano. ¿Estamos, hermanos? Por eso como la Biblia dice, examínese. Usted tiene que ir humildemente al Señor ahí en su cuartito de guerra, donde usted ora, cuando nadie le molesta, y decir, Señor, de verdad, examine mi corazón. Como dijo como dijo David. Señor, examine mi corazón, escudriñe, busque hasta los rincones más, ¿verdad? Escudriñe, a ver si aquí hay camino de perversidad, a ver si hay algo malo aquí, y lo malo que encuentre, ayúdeme a sacarlo, para que ponga usted en mí, Señor, un corazón nuevo. Aleluya. Por eso, cuando nosotros recibimos la salvación, Cristo nos da una vida nueva, amados hermanos. Nosotros estamos en vida nueva.
Bendito sea su nombre. 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, en ninguno de nosotros corazón malo. ¿De qué? ¿De qué? Oigo. De incredulidad, de falta de fe. Ojo, la incredulidad es falta de fe. ¿Estamos? ¿Para apartarse de quién? Del Dios vivo. Ay, ay, ay. Antes, exhortados los unos a los otros. Esto es para la iglesia, hermanos. Esto es un mensaje para todos, la iglesia como comunidad. Antes, exhortados, antes, llámense la atención los unos a los otros. Enséñense los unos a los otros. Cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. También está el mensaje, si escuchares la voz de Dios hoy. Si usted está aquí en este lugar y está escuchando la voz de Dios hoy, no endurezca su corazón, busque a Cristo. Búsquelo a Él. Porque solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay perdón de pecados, solo en Cristo hay vida eterna, solo en Cristo hay restauración. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Hay mucha falsedad en el mundo ahora, que pretende, que quiere, que trata de, pero no llega a la profundidad de su corazón. No va a llegar, solo Cristo va a llegar ahí, por el poder de su Espíritu. Por eso se hizo hombre, para entendernos a todos. Brinquemos ahí al versículo 19. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, temamos, tenemos que tener temor reverente, mi hermano. No tenemos que tomar las cosas de Dios a la ligera. Como repito, nuestra fe no está fundamentada en historias, en cuentos, en fábulas. Nuestra fe está fundamentada en la verdad, en hechos reales, en la verdad. Y tenemos el testimonio del Espíritu y de su palabra. Esta palabra de Dios que la han querido destruir y nunca han podido ni van a poder. Aleluya. Bendito sea Dios. Versículo 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? El justo, pues la fe vivirá. La fe. ¿Sí? Usted tiene que tener fe en Cristo Jesús. Tiene que creer en Cristo Jesús. Tiene que creer en lo que Él dice. Tiene que creer en sus promesas. Usted tiene que creer en la palabra de Dios. Yo estaba leyendo ahora en la madrugada, como a las 3 de la mañana, que llegó y se le acercó Cristo a un ciego y le dice, ¿quiere ser sano? No, Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, quiero. Y tocaba a los leprosos, que nadie los tocaba, le andaba a hablar. Los fariseos y los pastores de aquella época, anda ahí, un menesteroso no lo toca, pero Cristo dijo, sí quiero, y le puso la mano encima y lo sanó. Aleluya. Usted tiene que oír eso. Entonces Cristo le está diciendo en esta hora, ¿quieres ser salvo? Y usted tiene que decirle, sí quiero. Tiene que responder. Aleluya, bendito sea su nombre, hermanos. Estamos aquí, estamos vivos, hay que celebrar. La iglesia de Dios no es un pueblo muerto, es un pueblo vivo, hermanos, que camina en fe, que tiene que ir y adorar a Dios con las manos levantadas, tiene que darle gloria a Dios, usted tiene que tener el gozo y la alegría que el Espíritu Santo nos da. Óleo de gozo, manto de alegría, no importa la situación, hermanos, como hemos dado testimonio aquí, nosotros somos para testimonio, hermanos, los que nos paramos aquí a predicar, sufrimos todo lo que ustedes sufren, hermanos, porque somos iguales, somos humanos. Pero hemos entendido una cosa, como dijo Habacuc, ¿verdad? Aunque no haya plata, aunque no tenga casa, aunque no tenga salario, aunque no tenga nada, con una mano adelante y una atrás,
yo voy a seguir creyendo en el Señor. ¿Me explico, hermanos? Porque esas cosas son pasajeras. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Y como dijo el apóstol Pablo, yo he aprendido a vivir en todo, en abundancia y en escasez. En cualquier momento nos jalan los mecates, hermano. Porque a veces Dios, y también en esta carta está, tal vez ahora no lo toquemos, también Dios nos prueba, hermanos. Dios nos prueba a veces. Dice que Dios al que ama, disciplina y azota al que toma por hijo. Dice uno, qué barbaridad, me van a dar una tunda, pero es que Dios nos pasa por prueba. A veces nos quita algo para que nosotros podamos reaccionar. Porque si no, no reaccionamos, hermanos. Sí, si no seguimos ahí, ¿verdad? Seguimos y nos vamos al barranco. Pero Dios, al ver eso, Dios, como hacían antes, ¿qué pasó? Hay ovejas antes que eran tan rebeldes, ¿verdad? Y que no hacían caso, ¿verdad? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía el pastor? Con mucho dolor, ¿qué hacía el pastor? Le quebraba una pata, hermano. El pastor le quebraba una pata a la oveja, porque solo así la oveja iba a dejar de brincarse la cerca. ¿Usted ha visto lo que hacen los ganaderos en Guanacaste y en las zonas donde tienen ganado, cuando tienen un toro bravo, una vaca brava, que no hace caso? ¿Ustedes han visto lo que hacen? Le ponen un palo aquí, hermanos, así, largo, así, hasta que quedan así, ¿verdad? Entonces, cuando ellos tratan de brincar o de pasar la cerca, no pueden. Va mejor, porque que no les han quebrado la pata. Dios hace eso con nosotros, hermanos, porque Dios quiere tratar, pero Dios lo hace con amor. Esa es la diferencia. ¿Estamos? Bien. Vámonos al capítulo 5, al capítulo 4, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí es donde viene el versículo que sí, todos usamos de aquí. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Pero esto nos lo está diciendo en todo el contexto de todo lo que venimos predicando. ¿Sí? Usted tiene que ser sincero cuando se acerca a Dios. Y tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Porque aquí le está dando el motivo por el cual usted y yo tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo, donde el mundo no llega, donde los placeres no llegan, donde la droga no llega, donde el sexo no llega, donde nada de las sensualidades del mundo, ni los materiales, ni los millones llega, donde nada de eso llega, la palabra de Dios sí llega. Y parte. Dice, esto para allá, esto para acá. ¿Estamos, amados hermanos? Escudriñame, oh Dios, escudriñame. Usted no tiene que temor de decir eso a Dios. Usted tiene que decírselo con toda confianza. Señor, escudriñe mi corazón, enséñeme, por favor. Y Él le va a enseñar. Él le va a enseñar. Bendito sea su nombre. ¿Está contenta, iglesia? Mijitos, mijitas, ¿están contentos? Que nuestra fe sea afirmada, hermanos. Ese es el propósito de esta predicación. Y es el propósito, la razón de ser de la iglesia. Nosotros tenemos que afirmar nuestra fe porque tenemos que dar testimonio de la verdad. La gente tiene que ver que nosotros somos personas diferentes. Tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que ser luz. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros. Porque si todos somos iguales, entonces es la sal que fue pisoteada. Ya no sirve para nada. El pabilo se apagó. Siento que el corazón se me hace así. Bendito sea su nombre. Yo no me olvido de dónde me sacó el Señor, hermanos. Yo no me olvido. Yo no me olvido y por eso el Señor me cambió la vida, hermanos. Y yo sé que a ustedes también. Porque el Señor nos cambia la vida. Ahora, no todos estamos sujetos al mismo rango de pecado cuando el Señor nos rescata. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, unos estamos peor que otros. Pero todos necesitamos a Cristo. Hay gente que dice, no, yo soy buena gente, yo no soy como aquel, yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no adultero, o sea, va por el camino bien de las buenas obras. Pero necesita la redención, porque en algún momento se va a jalar la torta. Porque como dice la palabra, engañoso es el corazón, ¿verdad? Ay, Señor bendito, gracias por tu espíritu.
Ahí en el versículo 14 tiene el título Jesús, el gran sumo sacerdote. En el tiempo en que fue instaurado el sacerdocio levítico, o sea, la ley de Moisés, todas las tribus de los levitas, de ahí salían los sacerdotes y el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo, bien amarradito, con campanas y todo, para pedir perdón por los pecados primero, los suyos, o sea, los propios, y después por lo de los demás. Pero ahí nos explica, esa parte no voy a profundizar mucho, en que aquello era temporal, era para cubrir el pecado, no quitaba el pecado, lo cubría, no lo quitaba. ¿Sí? La sangre de los machos cabríos, de los toros, de las ovejas, todo aquello, ¿verdad? Todo aquella culto que se hacía, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, todo era con el propósito de que nosotros fuéramos viendo, fuéramos entendiendo cómo estaba el asunto. Porque dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tiene que haber derramamiento de sangre, eso es lo que Dios quería enseñar a través del pueblo de Israel. Por eso el sistema del templo ya no está y no hay sacrificios y nada, aunque aquellos quieran levantarlo, no, porque Cristo ya derramó su sangre. Una vez y para siempre. No hay necesidad de más sacrificios. Porque dice que la ley no era perfecta en aquello, porque si hubiera sido perfecta, entonces no habría necesidad de que Cristo hubiera venido. Pero era imperfecta, pero Cristo hizo el sacrificio perfecto, una vez por todas. Y por eso está en la presencia de Dios intercediendo de día y de noche. Está como sacerdote intercediendo por todos. Aleluya. Aquí, hermanos, si ustedes me dejan, yo sigo hasta las 5. Aleluya. Versículo 14, ¿verdad? Capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¡Uy! Aleluya. Retengamos nuestra profesión. Entendiendo esto, entendiendo todas las cosas que hizo Cristo, entendiendo quién es Él, entendiendo su rango, entendiendo su poder, entendiendo el propósito del Dios eterno de lo que ha hecho, retengamos nuestra profesión, mantengámonos firmes, no importa lo que pase, llovió o no llovió, hizo sol, no hizo sol, ¿estamos, hermanos? ¿Sí? Porque de ahí viene nuestra paz, viene nuestra seguridad, viene nuestra fe fundada sobre la roca. Y vienen tormentas, y vienen vientos y tempestades, y su casa no se cayó. Porque está fundamentada en la fe correcta, en Cristo Jesús. Pero el que construyó su casa sobre la arena, sobre el mundo, sobre todas las creencias, todo lo demás que anda ahí dando vueltas, vino las tormentas y a las primeras buenas y buenas se cayó la casa y hubo una gran ruina. Se despedazó todo, porque estaba confiando en otra cosa. Retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra, pero sin pecado. Cristo puede compadecerse de cada uno de nosotros porque conoce todas nuestras debilidades, porque Él vino en la persona humana. ¿Estamos? Entonces cuando usted llegue y le confiesa un pecado a Jesús, Él sabe. ¿Estamos? Entonces nosotros no tenemos que tener esa barrera de incredulidad o aquella barrera que el diablo le quiere meter a uno al oído, ¿verdad? No, es que usted no es digno, usted no es digna de esto, no, usted Dios no lo va a oír. Ese pecado, no. No, Cristo conoce y se compadece de todos nosotros porque Él pasó por ahí. Solo que Él fue tentado en todo. Él conoce toda tentación que puede sufrir una persona, un ser humano en el mundo, solo que Él no pecó. Aleluya. Y por eso fue el sacrificio perfecto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Dando la paz, como dice al otro lado, ¿verdad? Bien, acerquémonos pues, aleluya, aleluya, teniendo todo este conocimiento, teniendo toda esta información, entendiendo todo lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, he pecado, Señor, contra el cielo y contra ti. Señor, perdóneme, por favor. Porque hice esto y esto, y yo lo digo con nombre y apellido, ¿verdad?
para que le duela a usted. ¿Ya? Para arrancarlo, hay que arrancarlo. Porque así el pecado pierde poder, porque usted entonces va y busca perdón y escucha las palabras de Cristo Jesús. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? ¿Quién es el acusador de los hermanos? Satanás, el diablo. Siempre está susurrándole a usted al oído. Siempre está de él, tratando de destruir la obra que Dios ha hecho, ¿verdad? Pero al igual que Cristo le dijo a aquella mujer adúltera que iban a apedrear, ¿verdad? ¿Qué dijo? Le dijo a la multitud: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice que de los más viejos hasta los más jóvenes, mire, vámonos de aquí. ¿Y qué le dijo a la mujer? ¿Dónde están los que te acusan? Ella volvió a ver y no veo ninguno, Señor. ¿Qué le respondió? ¿Cómo? Ni yo te acuso. ¿Y qué más? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Sí? ¿Estamos? Aleluya. Alégrese, mi hermano, mi hermanita, alégrese, alégrese. Bendito sea el Señor. Vamos al versículo 7, capítulo 5, versículo 7. Y aquí vamos a ver la humanidad de Cristo, lo que Él tuvo que padecer. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, escuche bien, Cristo Jesús, nuestro Salvador, lloró, lágrimas, clamor, ruegos, súplicas al Padre. O sea, la pasó difícil, estamos. Porque si no hubiera hecho eso, ¿verdad? Cristo en los días de su carne, o sea, cuando el Dios, el Verbo, el Dios, el Hijo, se encarnó, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, lágrimas a que podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. ¿Tiene usted temor reverente, amada hermana, hermano? Mijito, mijita, ¿tiene temor reverente? ¿Tiene temor de Dios? No miedo a Dios, sino temor de Dios, que es otra cosa muy diferente. ¿Sí? El temor de Dios viene de entender cuál es el propósito de Dios y cómo Dios lleva a cabo su propósito y cómo cumple su palabra para los que desprecian su palabra. O sea, el final de los malos, como dice, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Yo no quiero tener un final como lo tienen los incrédulos, hermano. Jamás, ¿verdad? 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿aprendió qué? Esa palabra. Dice la Biblia que en la obediencia está la bendición. ¿Es usted obediente? Mi chiquita, mi hijita, mi hijito. ¿Soy yo obediente? Todo también para mí también. ¿Hasta qué grado somos obedientes? ¿En qué somos obedientes y en qué no? Examinados a vosotros mismos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aleluya, aleluya. Repito, y habiendo sido perfeccionado, Cristo se fue perfeccionado en el sufrimiento. ¿Estamos? Y por eso vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí dice para toda la humanidad. Dice para todos los que le obedecen. Por eso la palabra dice, no todos obedecieron al Evangelio. Pero los que hemos obedecido estamos aquí. Bendito sea su nombre. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios Padre lo declaró sumo sacerdote, lo puso por encima de todo. Ya Él es el que está ministrando en el santuario celestial. Cristo intercede por nosotros día y noche. Por eso nosotros tenemos entrada libre al trono de la gracia. Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que el nombre de Jesús. Ninguna virgen, ningún santo, ningún Buda, nada ni nadie. Nada ni nadie, solamente Cristo Jesús. Desde el principio Dios habló de muchas y de diferentes maneras, pero hoy nos ha hablado por el Hijo.
todo el mensaje de Dios ha sido dado. Nos toca a nosotros obedecer. Bendito sea su nombre. Voy a leer algo acerca de lo que es el sacerdocio de Melquisedec para no quedar en el aire con eso. Váyase al 7:23. No, mentira, al 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, pongan mucha atención, primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿A quién pertenecen esos títulos? ¿Se dan cuenta? Y con esto quiere decir que Dios está validando a Jesucristo por sobre el sacerdocio levítico. Porque todo se tiene que cumplir. Bien. Vámonos al versículo 23. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Los sacerdotes normales, ¿verdad? Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre ¿para qué? Viviendo siempre para interceder por nosotros, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aleluya. Hermanos, amen la palabra. Amen la palabra. Vea lo que estamos aprendiendo aquí. Afiancen su fe. Sean cristianos maduros, que no se quedan en los rudimentos. Estudie la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa ahora, hermanos? Ahora hay un problema con la tecnología. Desde que está la tecnología y están los programas de televisión y todo aquello, programas de televisión, YouTube, todas las cosas que hay. Resulta que ahora nosotros los cristianos ponemos un mensaje ahí y no leemos la Biblia. Venimos aquí, no leemos la Biblia. La comida que nos da el pastor, la comida que nos dan los pastores, eso comemos. No leemos la Biblia está ahí en la casa, metida ahí, quién sabe cuándo la sacó. Hay unos que nada más la traemos el domingo y nada más el domingo la usamos, pero usted tiene que buscar la revelación del Espíritu Santo de Dios que le da a usted. ¿Estamos? Que tiene que concordar con la que nos da a todos. Pero la iglesia está hecha para que nos sirvamos los unos a los otros y que la iglesia madure como pueblo de Dios. ¿Estamos? Porque la iglesia tiene que ser testimonio, amados hermanos, de la verdad, testimonio de la verdad. ¿Sí? No vaya a pasar, ¿verdad? Que están en la cantina, hay dos personas ahí. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo soy cristiano. ¿Me explico? Es un ejemplo, ¿verdad? O sea, no podemos nosotros decir que somos cristianos si no andamos en camino de santidad. Y la Biblia nos dice que no tenemos que emborracharnos. Entonces si yo me emborracho constantemente, yo no soy cristiano maduro todavía porque no he entendido todavía. Tengo que apartarme de eso. Ahora, en nuestra cultura tenemos unas normas, ¿verdad?, de comportamiento con eso. Otras culturas, en otras partes es diferente, ¿verdad? Pero aquí, al menos, nosotros los latinos no podemos tomarnos una cerveza porque nos queremos tomar toda la cantina, ¿verdad? Y eso es un peligro. Por eso hay que apartarse de eso. Vamos. Es un ejemplo, ¿verdad?, que yo pongo. Y lo pongo porque yo era así. ¿Por dónde vamos, hermanos? Por el 28, ¿verdad? 7:28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros todos somos débiles, hermanos. Por eso tenemos que fortalecernos en la palabra. En Cristo Jesús. Tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios.
¿Quiere ser fortalecido? Pídale a Dios. ¿Quiere eliminar un pecado con el cual no ha podido? Métase con Dios y pelee hasta que lo echa fuera, ¿verdad? Porque hay peleas que se vencen rápido, otras se vencen despacito. Muy bien. Vamos a ir terminando, ¿verdad? Son las 11:50. Todavía me queda un poquito de tiempo, creo. Ya no. Bueno, voy a terminar. Como les digo, hermanos, si ustedes me dejan aquí, yo sigo, ¿verdad? Porque para mí esto es algo realmente. Pero vamos a terminar aquí. Vámonos al capítulo 9, al versículo 23. El título dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado. 9:23, ¿verdad? Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cómo así? Cuando Dios le dio la ordenanza a Moisés de que rociaran todas las cosas santas y todo con sangre, ¿verdad? Así las purificaban, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por nosotros ante Dios. Cuando Dios nos ve, hermanos, nosotros que somos santos en proceso, que Dios nos ha llamado santos y que somos santos en proceso, Dios nos ve y Dios nos ve blanquiticos, porque la sangre de Cristo ha sido aplicada sobre nosotros. Y aunque venimos en proceso, Dios nos ha declarado santos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. ¿Estamos? Por eso Cristo intercede día y noche. 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya. ¿Espera usted al Señor Jesús? Bendito sea su nombre. Te bendigo, iglesia. Te bendigo con palabra de fe. Esta palabra de fe. Para que camines firme. Para que camines con gozo, para que camines con alegría, para que camines en paz, para que no te apartes del camino que Dios tiene preparado para ti. Iglesia, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz, te lleve por camino de bien, prospere la obra de sus manos, bendiga a su familia, su simiente, y que se cumpla el propósito eterno de Dios en todas las cosas en tu vida.